En este día sábado 5 de septiembre. En este año pues hemos estado viviendo cosas muy difíciles, pero es bueno volver a encontrarnos. Muchas gracias por acogernos en sus casas en este programa La Voz de la Iglesia Católica. El sábado pasado estábamos compartiendo sobre la vida de Jesús, sobre su misión, cómo es que él va descubriendo esta misión, que lo va haciendo poco a poco, y que en ese caminar pues hemos ido haciendo un recorrido en su vida oculta para ir caminando junto a él en este paso de Nazaret, de su pueblito a Galilea, ¿no? A algo más grande, a ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, anunciando y viviendo el reino de Dios. Entonces, para esta oportunidad vamos a seguir profundizando en este camino, acompañando a Jesús, mirando cómo Él ha ido descubriendo su misión, cómo ha ido descubriendo el sentido de su vida, cómo es que Él se da cuenta que es el reino de Dios lo que va a ocupar y a envolver su vida de una manera tan decisiva. Como Jesús también fue haciendo una experiencia distinta de Dios de acuerdo a la etapa de vida en la que se encontraba. Hemos visto el sábado pasado cómo a los 12 años lo que él tenía como experiencia de Dios lo ligaba muchísimo al templo. Precisamente por eso se queda allí hablando con los maestros de la ley y les dice a sus padres cuando le encuentran que él debía estar atendiendo los asuntos de su padre. Para Jesús, en ese momento estaba muy ligado a lo que es el templo, en lo que él había aprendido como judío. Luego él va a seguir profundizando en su experiencia de Dios y ahora vamos a compartir este momento decisivo de su vida, este algo más en su vida que lo ayuda y lo impulsa, que lo hace encontrarse con esta misión de su vida, que es el reino de Dios, que es esa pasión que envuelve su vida, cómo es que él se da cuenta, cómo es que él la descubre. Es un paso, poco a poco, un proceso que Jesús va haciendo en su vida como ser humano que es. Entonces, vamos acompañándole. Jesús se encuentra ahora con Juan el Bautista. Recordamos que Jesús se identifica con el mensaje de Juan, que es un mensaje de esperanza, la esperanza de un nuevo Israel, pero un nuevo Israel que implica a todos, es una esperanza para todos, para los más débiles, para los más pobres, para todo el pueblo. Habían maneras de esperar al Mesías, de esperar la intervención de Dios en la historia que apartaba a ciertos grupos, que daba privilegio a un grupo sobre otro en esa intervención de Dios. Sin embargo, en esta predicación de Juan, la predicación de conversión para el perdón de los pecados y ese anuncio de que el reino ya estaba muy cerca y que era esperanza para todos. Esta salvación que se anuncia a todos va a hacer clic en la persona de Jesús. Jesús va a identificarse con este mensaje de Juan y precisamente por eso él va a frecuentar a Juan en el Jordán, a escuchar frecuentemente su predicación, porque está allí en sintonía con la esperanza de los últimos, los excluidos del sistema religioso, político y social de su tiempo. Y en este proceso de encontrarse con Juan, Jesús hace una experiencia viva de Dios. Y esto es muy decisivo en la vida de Jesús. El bautismo de Jesús en el Jordán es una experiencia muy decisiva en su vida. Jesús se bautiza como los demás, pero allí él tiene una experiencia única que solo vamos a encontrar en Jesús y nos va a iluminar y va a ser una experiencia que no solamente para Jesús va a ser un antes y un después, sino también para nosotros y para el pueblo de Israel y para el pueblo concreto que estaba allí presente. Ya era una
experiencia que colectivamente abría a la esperanza. Veamos por qué. Este bautismo de Jesús, que él va y se pone en la fila como los demás, porque siendo miembro del pueblo, que vivía una opresión, que tenía mucha esperanza, Jesús se siente parte de este pueblo y se hace parte también de este anuncio de Juan de el reino, de esa salvación que se anuncia para todos. Jesús, en sintonía con este mensaje, está allí en la fila con los demás. Se solidariza con esta realidad desde lo más profundo de su ser, desde sus entrañas. Él se solidariza con lo que está viviendo su pueblo. Y nosotros podemos decir, pero si esta conversión que anuncia Juan, que es un gran profeta, en las orillas del río Jordán, es para el perdón de los pecados, y Jesucristo no tenía pecado, entonces ¿por qué Jesucristo se bautiza? Nosotros hoy tenemos una conciencia de pecado muy personal, en el sentido de pedir perdón de mi propio pecado de manera particular. Sin embargo, en el tiempo de Jesús no solamente se quedaba en la culpa personal, sino que tenía que ver con el colectivo, ¿no? Hoy nosotros vemos cómo el Papa Francisco habla de la conversión pastoral, de la conversión ecológica. Nosotros estamos volviendo a los orígenes con estas expresiones que esconden una gran riqueza teológica en toda nuestra vida, de la iglesia, de la humanidad. El abrirnos a solidarizarnos con lo que vive nuestro mundo, a sentirnos parte de lo que va sucediendo en nuestra historia. Y Jesús no está ajeno a esa realidad. Jesús se sabe miembro de un pueblo que está oprimido, pero que también es opresor, porque miembros de su propio pueblo forman parte del sistema que oprime al pueblo. Entonces es un pueblo que tiene estas dos partes. Es oprimido, sí, pero también es opresor, es parte de lo que le oprime. También hay otros pueblos que le oprimen, pero hay parte de este pueblo que se ha aliado a quienes oprimen. Entonces, también parte del pueblo es opresor. Jesús se sabe perteneciente a este pueblo, está muy presente en su realidad. Recordemos que Jesús está muy atento, es muy sensible a lo que sucede a su alrededor. Tiene los ojos abiertos, todos sus sentidos abiertos, para poder percibir dónde está Dios presente en medio de su realidad y a dónde Dios lo invita, a qué Dios lo llama, dónde Él debe involucrarse como parte del proyecto de Dios para su vida y para la vida de su pueblo. Y Jesús entonces se bautiza. En este sentido, Jesús no tiene un pecado de manera personal, pero Él se sabe parte de un pueblo. Y recordemos también cómo en el tiempo de Jesús podemos encontrar en las Escrituras cuando se habla de la culpa de nuestros padres, como que se viene trayendo de generación en generación. Hay una conciencia histórica también de este asunto del pecado, de la culpa, de todo eso que necesita conversión. Jesús se convierte junto a su pueblo. Él va como tomando la suerte de los demás también. Y Jesús entonces ahí va haciendo experiencia de que Dios está con el pueblo, en esa esperanza de las palabras de Juan, y que ya se va acercando la liberación. Son palabras de mucha esperanza, y el pueblo estaba lleno de esperanza. Entonces, en esa experiencia que Jesús hace allí en el Jordán, Jesús se siente envuelto en la compasión activa de Dios, y con ello se siente responsable de colaborar con ella. La experiencia que él hace allí en el bautismo es por eso muy decisiva,
Y ahí se entiende, no solo en la persona de Jesús, sino en los presentes, se van a dar cuenta, y esto va a trascender hasta llegar a nuestros días y mucho más, de que de ahí en adelante, pues viene un tiempo nuevo, un tiempo distinto. Es el tiempo de la ternura activa y transformadora de Dios. Y en los elementos que nos encontramos en el Evangelio en torno a este momento decisivo de la vida de Jesús, nosotros vamos a encontrar por qué es así para Jesús y para su pueblo, y lo es también para nosotros. Jesús es bautizado y esto remueve completamente desde todo lo profundo de su ser, marca su vida, y el Espíritu lo habita, se apodera de él, lo llena de esa ternura y esa compasión de Dios. Esa compasión que es infinita, esa ternura que no acaba. Jesús está lleno del Espíritu. El Espíritu baja sobre él en forma de una paloma. El Espíritu lo habita. Desde ese momento, entonces, el sueño de Dios constituye para Jesús su pasión dinamizadora y envolvente. El sueño de Dios, el reino, es entonces lo que va a ser primordial, central en la vida de Jesús. Pero el bautismo de Jesús no es un simple evento social, como a veces nosotros lo vivimos el bautismo hoy, o como un compromiso social, como un evento, o como un requisito que hay que llenar en la historia de la vida. No es un momento más en su vida. Es un momento muy decisivo. Vamos entonces a escuchar las palabras del evangelista Marcos, que es el evangelio más antiguo de los 4 evangelios. Vamos a escuchar de las palabras del evangelio de Marcos este momento del bautismo de Jesús. En aquel tiempo, proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús de Nazaret, desde Nazaret de Galilea, a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas palabras del Evangelio de Marcos vamos a destacar 2 partecitas muy importantes en este momento. Dice el evangelista que Jesús vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar. 2 elementos muy importantes. Vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar. Esto es importantísimo. No es solamente una escena, wow, qué bacán, ¿no? Qué interesante, mira, se abrió el cielo. No es algo que tiene solamente una importancia que destaca en la escena, sino que tiene todo un significado profundísimo. En el tiempo de Jesús, para el pueblo judío, el cielo estaba cerrado, ¿no? Nadie podía acceder a él. Y era algo que era como una experiencia frustrante para el pueblo judío. O sea,
y vivían ansiando que los cielos se abriesen. Nadie podía acceder al cielo. Era como que había un obstáculo, ¿no?, entre el Señor y su pueblo. Y ellos vivían anhelando que se abriera esa relación. Quedaron los cielos cerrados y ahora los cielos se abren. Y por eso este momento del bautismo de Jesús guarda estos elementos tan importantes, que significan tanto para el pueblo judío y también para nosotros, en la vida personal de Jesús, obviamente, también, principalmente. Entonces ahora empieza un tiempo nuevo. Ya solamente con que el cielo se ha rasgado, se ha abierto, y desde allí permanece abierto, es un signo de que empieza un tiempo nuevo y un tiempo lleno de esperanza, una esperanza renovadora, viva, que anima a cualquiera. El cielo está abierto, se sienten alegres. Y lo que baja del cielo es amor, es misericordia, es bondad. Recordemos que el anuncio que se hacía era de que el Señor se iba a manifestar con ira, condenación, dureza. Sin embargo, en esta experiencia el cielo se abre y no recibimos a un Dios airado, no recibimos a un Dios enojadísimo con su pueblo que baja cruelmente a pasar cuentas de una manera dura, condenatoria, sino que el cielo se abre y baja el Espíritu en forma de paloma. Estos elementos no están allí así como de más o sin sentido. Tienen todo un trasfondo que nos iluminan en nuestra experiencia. Y lo han hecho con Jesús y con el pueblo. Y es bueno que nosotros podamos gustar de todo el significado profundo que tienen estas palabras. ¿Qué implicaba para el pueblo que el cielo se abrió y lo que se recibió fue amor, misericordia, bondad? El Espíritu que baja, se posa sobre Jesús. Y hay más, ¿no? Hay más. Toda elección así tan importante viene precedida del sentirse amado. Jesús se siente amado. Escucha las palabras del Padre que le dice: tú eres mi hijo amado, mi preferido. Es una experiencia del amor muy profunda, que mueve todas sus entrañas, pero que no es algo simplemente romántico, sentimentalista, emocional y ya, sino que en este penetrar toda su vida de ese amor de Dios que se declara públicamente, ¿no?, ante el pueblo, y que baja el Espíritu, se posa sobre Jesús, y esta voz del Padre que lo afianza, que lo sostiene, que digamos también lo levanta, que dice: tú eres mi hijo amado, mi preferido. Entonces, en otros momentos, nosotros vamos a ver una manifestación de Dios que se da en lo escondido, ¿no? En el monte, en el desierto, en la casa, ¿no? Como vemos, por ejemplo, con Moisés, ¿no?, que está allí en el Horeb y se le presenta en la zarza, una experiencia entre él y Dios. Como vemos también Elías, como vemos también María. Es una experiencia
podemos decir nosotros, en lo escondido, personal. No hay presencia de otras personas como testigos de lo que allí está pasando. Y esta vez se manifiesta Dios en una manifestación trinitaria, ¿sí? Porque está el Padre, que llama a Jesús, tú eres mi hijo amado, mi preferido, está el Espíritu que baja sobre Jesús y está Jesús mismo, que es el Hijo. Entonces hay una experiencia de la Santísima Trinidad allí, una revelación importante y que nos expresa también esta comunión de la Trinidad a la que nosotros estamos invitados a participar. Esta unión, esta comunión, esta comunidad de amor. Y esta manifestación de la Trinidad en este momento se da en un espacio cotidiano, a las orillas del río, y se da en presencia del pueblo que busca la conversión y que está allí movido por una esperanza, que quiere un mundo nuevo. Ante estas personas es en este momento esta manifestación trinitaria. Jesús se sabe entonces hijo amado del Padre, hijo preferido del Padre. Esto va a mover su vida, lo va a sacar de Nazaret ahora y lo va a poner en movimiento de pueblo en pueblo, desde esta experiencia profunda de sentirse amado. Y es que sí, pues nosotros como seres humanos, sin la experiencia de sentirnos amados, las elecciones profundas que trascienden nuestra vida no se dan. Las elecciones, las decisiones más importantes de nuestra vida, las hacemos desde la experiencia del amor. De ese amor que viene y tiene su origen primero y último en Dios. Jesús hace experiencia de este Dios que le ama. Y Jesús entonces allí va descubriendo que es el mismo, ¿no? Ese que ha de venir a bautizar con Espíritu Santo. Es Él. Él se lo va descubriendo a medida que va haciendo esta experiencia y que ve que es que el Espíritu se posa sobre él. Jesús va entendiendo que es Él el que ha de venir a bautizar con Espíritu Santo, porque es el que está habitado por el Espíritu, que acaba de bajar sobre él como paloma. Entonces, ahí va descubriéndose como hijo de Dios, poco a poco. No es algo que él ya sabe de por sí, desde que nació, en un mismo grado de comprensión de su persona y de qué Dios le invita a vivir y cuál es su misión entre nosotros, cómo participar en el sueño de Dios. Entonces, en la oración, en el contacto con la gente, él va a ir madurando en esta experiencia de descubrirse hijo, amado de Dios, fluyendo de Dios su Padre. En el tiempo de Jesús, en la cultura de Jesús, es muy importante este asunto de ser hijo de alguien. La imitación del Padre, en la cultura en que vivió Jesús, es muy importante. Esa es la tarea del hijo, imitar al Padre. Ser hijo de alguien significa haber nacido de esa persona. Y la tarea, por lo tanto, es comportarse como esa persona. Y por eso Jesús, al ir descubriéndose hijo de Dios, hijo amado de Dios, él va descubriendo entonces que su tarea es comportarse como Dios. Su tarea es la de Dios. ¿Por qué? En su cultura, esa era la tarea del hijo, imitar en todo a su padre. Por eso también vamos a ver que en el Evangelio van a decir, pero ¿y este no es el carpintero, el hijo del carpintero? O sea, nosotros también conocemos a Jesús como carpintero de Nazaret, porque José, su padre en la tierra, era carpintero.
Entonces, así también vemos, por ejemplo, cuando estaba allí Santiago, Juan con su padre pescando y dejan las barcas, dejan las redes, dejan a su padre y se van con Jesús. Los hijos eran según lo que habían sido su padre. Entonces, eso es bastante importante y por eso también había una casta sacerdotal, la tribu de Leví. Todos en la tribu de Leví eran sacerdotes, porque hijo de sacerdote, pues era sacerdote. Así sucesivamente en la cultura de Jesús, ser hijo de alguien era comportarse como esa persona, saberse que ha nacido de esa persona y que por lo tanto su tarea en la vida es vivir como esa persona, vivir como su padre. Y por eso Jesús, sabiéndose hijo amado de Dios, entonces debía ser en todo como su padre e imitar su forma de actuar. Pero en este momento Jesús no tenía claro el qué y el cómo de esta misión. Al Jesús saberse hijo de Dios, ya sabe que su tarea es imitar a Dios y actuar en todo como Él, imitar esa forma de ser, de actuar. Ahora bien, Jesús entonces toma como suya la misión de Dios, el sueño de Dios que es el reino. Y Jesús, por lo tanto, va a dedicarse a el reino de Dios completamente, en la predicación y en las obras, ¿no? En la fe, en las obras, en la gracia y en las acciones. Jesús va a desarrollar su misión en torno a este sueño de Dios que es el reino. Entonces, entendiendo tanto que su modelo es el Padre del cielo, porque es hijo amado del Padre del cielo, entonces él debe seguirlo e imitarlo. Pero en este momento de la vida, él no tiene claro cómo va a ser, necesita saber el qué y el cómo. Más adelante en el Evangelio de Juan podemos escuchar a Jesús que dice, quien me ha visto al Padre. Ya Jesús allí lleva mucho más encaminada esta experiencia de Dios y se da cuenta. Quien me ha visto al Padre. El evangelista Juan en el capítulo 14, versículo 9. Y es por eso que el único modo de conocer al Dios verdadero es mirar a Jesús. Es Jesús quien nos muestra el verdadero rostro de Dios, el rostro del Padre, y nos lo muestra lleno de amor y de misericordia. No como había sido profetizado antes, como un Dios airado que viene a castigar, que viene de una manera cruel a condenar, sino que es un Dios de misericordia, un Dios que es Padre, Padre cercano, amoroso, lleno de bondad para con sus hijos. Una experiencia diferente, una experiencia nueva que nos anima, que nos fortalece, que nos impulsa a caminar tras Jesús, a acercarnos a Él para mirarlo y para ver a Dios, para ver al Padre en Él, que es lo que Jesús mismo quiere, que nosotros podamos ver a Dios, al Padre en Él. Y a partir de esta experiencia, entonces, Jesús se convierte en la visita de Dios a su pueblo, ¿no? En libertad para los oprimidos y esclavizados, en salud para los enfermos, en perdón para los pecadores, etc. Y en el encuentro que Jesús va teniendo con las personas, nosotros nos vamos a dar cuenta de esto. Jesús va siendo esa presencia viva y real de Dios en la tierra. Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que se nos ha sido anunciado y que ha nacido de María Virgen. Este Jesús es el Dios con nosotros que está presente, caminando junto a su pueblo en la historia.
Y Jesús, en lo adelante, Jesús ya se sabe, se entiende como aquel que ha de venir a bautizar con Espíritu Santo, no exige un bautismo, ¿no? Así como un evento particular. Jesús va a exigirnos, a invitarnos, a llamarnos con mucha autoridad a la adhesión radical a su persona. Porque estando cerca de Él, nosotros vamos a hacer la experiencia verdadera de Dios Padre. Jesús nos quiere cerca suyo, mirándolo a Él, escuchándolo a Él, caminando con Él, entonces conocemos a Dios Padre, que nos ama, que nos bendice, que nos abraza con su gracia. Y en fidelidad a Dios y en solidaridad con nosotros, entonces esta es una relación que acerca lo humano a lo divino. Por eso Jesús pide adhesión a su persona, ¿no? A su persona en todo el sentido de la palabra. Y por eso ahí vamos a encontrar estos gestos de vida, ¿no? Las curaciones, esa bendición a los niños, su cercanía, ¿no? El perdón que da a los otros, la acogida que Jesús da a quienes se encuentran. Estos gestos nos evidencian que no es un Dios airado, es un Dios lleno de amor, cercano, Padre. Jesús entonces comienza a comprender que el reino no es futuro solamente, sino que ya está aconteciendo. Lo hace experiencia presente. Nos hace ver cómo Dios está presente entre nosotros, cómo el reino ya está presente, cerca, entre la gente, entre el pueblo. Y Jesús no sabe, pues en ese momento de esta experiencia del bautismo, como les decía, cómo es que va a vivir, ¿no? Desde la experiencia de saberse hijo, amado de Dios. Y para ello, él necesita ir al desierto, meditar el qué y el cómo de esa misión que Dios le encomienda, de esa misión a la que está siendo llamado por el Padre. Y el Espíritu entonces lo lleva al desierto. Jesús, desde su bautismo lo vemos que está habitado por el Espíritu Santo. Y recordemos que la presencia de Jesús entre nosotros es obra del Espíritu. Cuando el ángel anuncia a María que va a concebir un hijo, el Hijo de Dios, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, el Espíritu llena a María. Esta obra de la encarnación se da por el Espíritu. Y aquí también hay una manifestación trinitaria. El Padre que envía al ángel a María, que la habita del Espíritu y que allí entonces empieza a encarnarse el Hijo de Dios. Jesús, en una experiencia también trinitaria. Jesús que es engendrado por el Espíritu y que en la experiencia de su bautismo es llenado de Espíritu nuevamente, así como que plenitud y con todos los testigos posibles allí presentes. Jesús, habitado por el Espíritu, va al desierto. Es el Espíritu quien lo lleva, que lo acompaña y no lo deja. Siempre Jesús va a caminar, a actuar, a hablar, habitado por el Espíritu. Se sabe habitado por el Espíritu de Dios. Y esto lo va llevando para orientar la vida hacia ese compromiso de hacer un mundo más humano, hacia ese compromiso de entregarse al sueño de Dios, su misión, que es el reino de Dios, Dios reinando, y salir al encuentro de los otros con las entrañas compasivas, pues tiene que tener un proceso detrás, no es así de la nada, ¿no? Y esto es muy profundo.
Y Jesús va a ir haciendo experiencia con el Espíritu en el desierto para mirar el qué y el cómo. Pero en este proceso también podemos darnos cuenta que Jesús fue tentado en su experiencia más decisiva. Encontramos que Jesús fue tentado en el desierto. Pero esto no significa que solamente en este tiempo de desierto Jesús fue tentado, sino que así lo recogen los evangelios y lo que nos quieren decir es que Jesús durante todo el tiempo de su vida fue tentado. Y también nos muestra cómo Jesús en el tiempo de su vida, de su misión, fue respondiendo a estas tentaciones, siempre acompañado del Espíritu y desde la palabra, desde Dios, desde la Escritura. Jesús entonces de esta manera nos va a enseñar el camino para nosotros vivir nuestras tentaciones. Esto se constituye en enseñanza para nuestra vida. Esto se constituye en camino para nosotros transitar en las propias tentaciones que nos toca vivir. Jesús es tentado, recordemos, una y otra vez con estas palabras. Si eres el Hijo de Dios, entonces manda a que se transformen estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, entonces tírate, que los ángeles van a venir a recogerte. Entonces, podemos nosotros mirar que Jesús va a ser tentado directamente en su experiencia decisiva, en esta experiencia profunda que él tiene como hijo amado del Padre, esta experiencia del bautismo. Eso es lo que va a intentar destruir el tentador. Y nosotros hoy también podemos mirar cómo somos tentados. ¿Cuál es nuestra experiencia más profunda de Dios? Es importante saberlo, porque también esto nos va a ayudar a tomar los medios para custodiar esta experiencia de Dios. Recordemos que Jesús, ante estas tentaciones, siempre va a responder desde la palabra, de una manera lúcida. Por ejemplo, en lo de los panes, ¿no? Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Jesús no deja caer en la tentación, no se deja tentar, no se deja tumbar, porque Jesús es tentado, sí, no cayó en la tentación, es el detalle. El problema que nosotros podemos tener hoy no es que seamos tentados o que tengamos muchas tentaciones, sino cómo nosotros respondemos ante la tentación. ¿Será que consentimos la tentación? ¿La aceptamos y caemos allí en la tentación? ¿O será que nosotros podemos responder de manera lúcida como Jesús, sabiéndonos habitados por el Espíritu Santo, y responder que no? Responder desde la palabra, con autoridad, con certeza, de poder decir no, poder parar la tentación. Es el detalle. Por eso en el Padre Nuestro nosotros no pedimos al Señor que no tengamos tentaciones, sino que nos ayude a no caer en la tentación. Y el Señor nos garantiza su gracia para no caer en la tentación. Nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, caemos en la tentación. La invitación es a cada vez más ir avanzando en este proceso de poder hacer frente a la tentación de una manera lúcida, como lo hizo Jesús, desde esta experiencia profunda, cierta, decisiva, de saberse hijo amado del Padre. Y nuestra tentación hoy puede ser también precisamente no ir al desierto. ¿Sí? Puede ser esa nuestra tentación, escaparnos de la necesaria conversión y seguir así como si nada en la vida. Y no escuchar ninguna voz que nos invite a cambiar, que nos invite a profundizar,
que nos invite a orientar la vida con coraje para el bien de los otros, para el bien de todos y todas. A veces es más fácil y más cómodo no escuchar a nadie que nos interpele. Esa puede ser hoy nuestra tentación. No querer aceptar ninguna palabra que nos vaya haciendo mejor persona, porque muchas veces, siendo mejor persona, nos desacomodamos, pero nos desacomodamos para la vida, nos desacomodamos en solidaridad, en caridad, en amor con los demás, en perdón. A veces preferimos, lamentablemente, ir saboreando rencores ahí adentro y remordimientos que dar el paso del perdón, porque nos atrapa el orgullo, nos atrapa la soberbia y no queremos soltarla. Y no nos hace bien, pero no queremos soltarla, ni queremos escuchar a nadie que nos invite a la conversión. Pero también puede pasar que no sabemos y no hemos sentido suficientemente la experiencia de sabernos amados y perdonados. O no nos acordamos cómo Dios nos ama día a día en nuestra vida. Y que todo cuanto somos y tenemos es gracia, es misericordia de Dios actuante en nuestra vida. Es una pena que nosotros podamos preferir quedarnos comiendo la comida de los cerdos, como este hijo que se alejó de su padre, que podemos encontrar en el evangelista Lucas capítulo 15, el famoso hijo pródigo. Hay personas que pueden preferir quedarse comiendo la comida de los cerdos en un país lejano, pero la invitación del Dios Padre misericordioso siempre es a regresar a Él, a sus brazos, y nos recibe como este Padre del Evangelio que recibe al hijo que se fue, que malgastó la herencia y demás, sí, pero como hijo lo recibe con toda la dignidad. Y este hijo que decide volver a la casa de su padre, que se encuentra dentro de sí mismo, porque dice el Evangelio, entrando en sí mismo, se encontró con el amor misericordioso de su padre y sabía que podía volver. Y en su mente tenía presente decirle, bueno, trátame como a uno de tus siervos, pero este padre lleno de amor y misericordia celebra haber recobrado con vida a su hijo, poder tenerlo nuevamente cerca suyo. Entonces, así también nosotros somos acogidos una y otra vez por un Dios que solo sabe amarnos y que nos invita a que también nosotros nos entreguemos en el amor. Jesús hace esta experiencia de este Dios Padre que lo ama y que no solamente lo ama a Él, sino que nos ama a todos. Jesús hace esta experiencia decisiva, que cambia. Entonces ya vemos por qué el bautismo de Jesús significa un antes y un después en la vida de Él, pero también en la vida del pueblo y también para nosotros. Es importante entonces que nosotros no nos quedemos entretenidos con cualquier cosa para no acoger la verdad de Jesucristo, sino que podamos acoger esta verdad de Jesús, aunque muchas veces nos cueste, porque hay cosas que son más fáciles en el día a día, pero no necesariamente es lo que nos ayuda a ser mejores personas y a vivir en nuestra vida lo que Dios nos ha invitado a vivir como hijos amados suyos, lo que Dios nos ha invitado a gustar como hijos que somos suyos y que nos ama. Entonces, que no nos quedemos nosotros muy lejanos, sufriendo cosas, sino que podamos volver una y otra vez a Dios, a este Dios que ama a Jesús. Y que también nosotros en nuestra vida, sea el momento, sea cualquiera el momento en el que estamos en la vida de cada uno, podamos abrirnos a seguir profundizando en ese sueño de Dios para nosotros. ¿Cómo es que Dios,
que me creó por amor, que quiso regalarle algo a la humanidad, al mundo, cuando me ha creado, ¿sí? Entonces, Dios, que nos pone aquí en el mundo por su amor, que somos un regalo suyo para la humanidad, entonces Él ya nos dio este don. Ahora nosotros veamos cómo es que Dios nos invita a participar de su reino, a participar de su creación, cómo Él nos invita a nosotros a vivir nuestra vida con sentido, poniendo siempre el centro de nuestra vida en Dios, poniendo a Dios primero en todo y dejando que se haga en nosotros su voluntad, porque su voluntad no es otra que nuestra felicidad. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere para nosotros la vida y Él solamente quiere vernos vivir en abundancia de su amor. No solamente ni únicamente el asunto de la abundancia material. A veces no hace falta que haya abundancia material para vivir en abundancia. Más bien, a veces la abundancia material es un obstáculo para vivir la vida abundante que realmente Dios quiere para nosotros. Pero otras veces podemos ver que pueden vivirse juntas la abundancia material y la abundancia de esta vida plena que Dios nos llama a vivir. Entonces veamos cada uno y cada una en nuestra vida personal cómo Dios nos invita a vivir su amor, cómo Dios nos invita a participar de su reino. Y que ojalá Dios pueda escuchar de cada uno y de cada una un sí como respuesta. Somos libres de decir que sí, de decir que no. Pero Dios siempre va a querer que nosotros optemos desde el amor. Así que, hermanos y hermanas, que en este día que recordamos de una manera especial a la Madre Teresa de Calcuta, podamos también en ella encontrar un ejemplo de sí, ¿no? Esta mujer que ha descubierto en su vida que Dios le llamaba a la vida religiosa, se ha consagrado, vivía en un convento y en medio de su entrega, en medio de la entrega de su vida, ella entonces descubre un nuevo llamado de Dios que la invitaba a salirse de ese instituto religioso, de esa congregación, para dedicarse de una manera distinta, para implicarse de una manera nueva a el servicio de los más pobres. Y a partir de ello entonces inició esta nueva congregación de las hijas de la caridad que tienen como fundadora y como persona que le inspira así dentro de lo cercano y concreto de nuestro mundo, porque siempre lo primero es Dios, pero sí tienen a la Madre Teresa de Calcuta, que es muy importante para toda la iglesia y que nosotros hemos escuchado bastante acerca de ella, pero qué bueno que nosotros podamos tomarla como un ejemplo de sí, y también nosotros encontrar en nuestras familias, en nuestra comunidad, personas que han dicho sí en la vida religiosa, sacerdotal, pero también en la vida matrimonial, en la familia, diciendo sí a Dios y formando una pequeña iglesia doméstica en su hogar, formando hombres y mujeres en valores cristianos, en valores humanos, y que con ello han ido colaborando con este reino de Dios para que nuestra sociedad sea cada vez más justa, más solidaria, más amorosa, más misericordiosa.
Entonces nosotros cada uno desde donde estemos y la edad que tengamos, tenemos participación en el reino de Dios. Veamos entonces en la oración y en nuestra experiencia cotidiana cómo Dios se nos va revelando y cómo Dios nos va invitando a implicarnos en esa misión. Entonces, que esta sea como que la tarea de la semana. Claro, es una tarea para mucho más en la vida, de seguir gustando a Dios presente entre nosotros y poder descubrir junto a Él a qué Él nos invita, cómo nos invita a participar de su reino. Y esto pues nos va a llevar, como a Jesús, a vivirlo, a desplegarlo en una vida pública ante los demás. Y esa vida pública ante los demás puede ser en la familia, en el espacio de trabajo o de estudios, en el espacio donde nos desenvolvemos. A otros nos enviará a diferentes lugares también geográficos, nos mandará a misiones aún más lejos, pero siempre tenemos una misión cercana que vivir y a la que Dios nos invita. Que Dios les bendiga, que Él nos acompañe en cada paso y nos ayude con su gracia a decirle que sí a su invitación, a sus bendiciones, a su gracia que nos da cada día. Que tengan una linda semana. Muchas gracias por acogernos en sus hogares en este programa La Voz de la Iglesia Católica.